número 7, parte 3, las funciones. Texto guía, Stewart, Relin, Watson, precálculo, matemáticas para el cálculo, sexta edición, análisis, ejemplo 1 de la página 200, ejemplo 2 de la página 200, ejemplo 4 de la página 201, ejemplo 8 de la página 203, ejemplo 1 de las páginas 224 y 225. Análisis del ejemplo 1 y del ejemplo 2. En el ejemplo 1 me dicen determinar si una función es 1 a 1. Lo mismo, el mismo objetivo lo hacen con el ejemplo 2. El libro me refuerza 2 veces esa idea de determinar si una función es 1 a 1. Bien, ¿cómo lo hacen? Toman la función, hacen la pregunta, ¿es 1 a 1? Entonces lo que hacen es usar la prueba de la recta horizontal. Entonces trazan rectas horizontales. Si las rectas horizontales que dibujen aquí, eso no es una recta horizontal, pero bueno, la idea es aquí entender que estamos hablando de rectas horizontales, como las que se ilustran acá. Si yo dibujo rectas horizontales, me doy cuenta que la gráfica nada más la corta en un punto, en un punto, en un punto. Quiere decir que esta función es 1 a 1, porque le ocurre eso. La función g de x igual a x cuadrado es 1 a 1. Entonces vamos a dibujar como hace el libro aquí, dibuja una recta horizontal y aquí dibuja otra recta horizontal. Entonces nos damos cuenta que por cada recta horizontal que esté dibujando, está cortando la gráfica más de una vez. 1 a 2, 1 a 2, y eso hace que ya no sea 1 a 1. Para hacer 1 a 1 nada más debe producirle un solo corte. Análisis del ejemplo 4. En el ejemplo 4 me dicen, halle la inversa para valores específicos. Entonces me dicen, si f de 1 es igual a 5, vamos a ilustrarlo con un diagrama de flechas. No, aquí ya está ilustrado. 1 es igual a 5, la imagen. F de 3 es igual a 7, su imagen, mírenlas aquí. Y mírenlas acá dibujadas en diagramas de flechas. Y f de 8 es igual a menos 10. Esta es la función f. ¿Qué me dice a mí el sentido común? Que si yo me devuelvo 5, tiene que devolverse en 1. Porque es la inversa. 7 debe devolverse en 3. Y menos 10 debe retornar a el 8 de donde salió. Entonces aquí me dicen, encuentre estos valores, a partir de estos valores halle las respectivas imágenes inversas. Entonces, f de menos 5, ¿a qué es igual? Devuelve en 1. ¿Por qué? Porque la función normal 1 lo envió en 5. F inversa en 7, ¿por qué es igual a 3? Porque la función normal, el 3 le asignó como imagen el 7. F inversa de menos 10 igual a 8. ¿Por qué? Porque la función normal en 8 le asignó el menos 10. Ese es el concepto o el referente que uno tiene de la función inversa. Más ejemplos. Entonces el libro ahora me va a pasear por una variedad de ejemplos en donde me va a mostrar, dependiendo de la función, cómo aplica los 3 pasos. Entonces recordemos cómo hallar la inversa de una función 1 a 1. Entonces usted escribe la función y igual a f de x. Despeja la x de esta ecuación en términos de y si es posible. Intercambia la x y la ecuación resultante es la función inversa. Bien, dicho eso, analicemos el ejemplo 8. Hallar la inversa de la función racional, es decir, que tiene forma de fraccionario aquí. Encuentre la función inversa. Entonces revisemos el paso a paso. Primer paso, escriba y igual a la función en vez de f de x. Segundo paso, despeje x, despejar la x. Para eso entonces veamos qué hace el libro. Este denominador va y lo multiplica y lo pasa acá a multiplicar. Hace propiedad distributiva, y por x, aquí está, y y por menos 1, aquí está. Siguiente paso, organice de tal manera que las x se queden de un lado. Este tiene x y debe traerse este para acá. Como está positivo, llega negativo. Quiere despejar la x, no se le olvide. Ese es el objetivo del paso 2, despejar x. Quiere decir que la x debe quedar sola. Bien, entonces le queda esto y el y está negativo, pasa al otro lado. Ahora, ¿qué hace? Como tanto este término como este término tienen la x, factoriza la x.
Entonces le queda x factor d en este primer término de la y menos en este segundo término del 2. Bien, ya quedó la x multiplicada por esto que no tiene x. ¿Qué hago ahora? Paso a dividir esto acá. Conclusión, de acuerdo a lo que dicen aquí los pasos, esta es la función inversa. Repetimos, primer paso. Bueno, me faltó aquí explicitar un paso. Primer paso, escriba y igual en vez de f de x, y igual a la regla, a la función. Segundo, despeje la x. Tercero, aquí en este tercer paso, intercambia la x y la y. Es decir, y es igual a x más 3 sobre x menos 3, perdón, x menos 2. Y este es el que con ese intercambio acaba de encontrar la función inversa. En este ejemplo 1 me están pidiendo que escriba la función cuadrática en la forma normal. Entonces me entregan una función cuadrática. Observen cómo está escrita. La parte A me dice exprésela en la forma normal y la parte B me dice dibuje la gráfica. Bien, dicho eso, entonces procedemos a interpretar qué es lo que hace el texto. Como el coeficiente de x cuadrado no es 1, recordemos que tiene que ser 1 para poder aplicar la técnica de completar el cuadrado. Entonces factorizamos el 2 de los términos que tiene la x. Entonces observen que eso es lo que se hace aquí. 2 se factoriza, aquí queda x cuadrado y aquí queda menos 6x más 23. Listo, ya entendimos qué hicieron acá. Acuérdense que la idea es, tiene la forma a x menos, ¿verdad? Un valor, se eleva al cuadrado y aquí me colocan otro valor. Esa es la forma que denomina la forma normal de una función cuadrática. Entonces, ese es mi norte, buscar una expresión de esa manera. Entonces completo el cuadrado. Recordemos que el completar el cuadrado aquí ya esto es 1. Pongamos por acá este 6 menos 6 se divide en 2. Volvemos a recordar. Esto da menos 3. Este menos 3 es el que se eleva al cuadrado. Y ese es el numerito mágico, el que completa el cuadrado. Entonces esto es 9. Entonces usted va a escribir aquí 9. Entonces si usted quiere haga lo siguiente. 2x cuadrado para que entienda más. O es lo que usted hace cuando está escribiendo. 2x más. Súmele 9 y réstele 9. Con eso se limpia las manos de usted diciendo, no estoy cometiendo ningún error. Porque al sumar 9 y al quitar 9, pues no hice nada. Pero estos tres sí me van a completar un cuadrado. Entonces me van a quedar x menos el valor que se elevó al cuadrado por 2. Y aquí me queda 2 por 9 menos 18. Le sumo 23. Entonces, por eso es que aquí aparece así. Entonces se podría preguntar cuando estuviera leyendo y analizando el ejemplo. Oiga, ¿de dónde salió este 2 por 9? ¿Por qué? Es que lo que se sumó y restó para compensar, ahí salió. Entonces esto le queda 2x menos 3 al cuadrado. A menos 18 le sumo más 23. Eso me da más 5. ¿Qué acabo de encontrar? De esta función que me la entregan en este formato, la acabo de presentar en este formato. ¿Cuál es ese formato? Forma normal de una función cuadrática. Bueno, ¿y qué ventaja tiene eso? Que si yo aplico las transformaciones, desplazamiento izquierda, derecha, arriba, abajo, reflexiones, etcétera, obtengo la gráfica. Ese es el objetivo. Bien, continuemos con la parte B. En la parte B me dice traza la gráfica. Pero ya nosotros sabemos, por ejemplo acá, de acuerdo a la forma que obtuvimos en la anterior, a esta forma estándar, decimos, mire, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Esta es la ecuación cuadrática. La desplazo 3 unidades, la corro hacia la derecha 3 unidades, aquí está. Multiplico por 2, entonces lo que se hace es que se amplía, ¿verdad? Al multiplicar acá. Y después le sumo 5 unidades, miren, llego hasta 5 unidades y aparece la función. Entonces a partir de desplazamiento, primero desplazo
horizontalmente 3 unidades a la derecha, después multiplico la función por 2 y después la subo 5 unidades. Entonces, para eso se requiere la forma normal, para hacer esos desplazamientos y ejecutar su gráfica. Entonces aquí aparece la gráfica de esa manera, que es lo que me dicen aquí, moviéndola tantas unidades, el vértice, bueno, eso es lo que me ilustran acá. Referencia bibliográfica, seguimos con el libro de Stewart, Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, y el tablero que se manejó en su